Me llamo Antonio Quesada y soy fundador de iSynth. En iSynth nos dedicamos a hacer gafas para invidentes. Desarrollamos una tecnología que permite que una persona que no ve pueda percibir a través del oído pues, todo el espacio que le rodea en 3 dimensiones. Nosotros nos dirigimos tanto a personas ciegas como a personas con baja visión, entonces es una comunidad bastante amplia. Claro, en principio el más importante es un aumento en la independencia, porque realmente lo que permite el sistema es que tú puedas percibir y captar cosas que no están a tu alcance, con lo cual ni nadie te lo tiene que explicar, ni tienes tú que ir a tocarlas. Hasta en un radio de 5 metros puedes identificar perfectamente las formas, con lo cual es un impulso importante también para la seguridad, porque por ejemplo no olvidemos que con el bastón pues tenemos una cobertura de torso para abajo, pero hay un montón de fuentes de accidente como pueden ser los toldos, semáforos, señales, extintores de pared, que no se cogen en ese sistema, con lo cual el poder tener un anticipo con 5 metros de antelación de los distintos obstáculos pues proporciona también una seguridad extra. Lo que se venía usando hasta ahora, digamos que era un poquito más offline, o sea que entre el momento en el que se captaba un objeto o se definía un objeto hasta que el usuario lo percibía, normalmente era a través de voz y te explicaban pues una taza, una silla, una mesa. Además pasaba tiempo, con lo cual digamos que ese tiempo de retraso se hace realmente incómodo. Lo que nosotros proponemos en nuestro diseño es que desde que se percibe una superficie, una forma por la cámara, hasta que llega al oído solo pasan 20 milisegundos, con lo cual a razón de 60 fotogramas por segundo tenemos una constancia a tiempo real de lo que tenemos. Si pasa por delante un pájaro, si se nos aproxima un coche o si viene hacia nosotros un viandante, un obstáculo o cualquier cuestión. Lo sabes a tiempo real. Y yo creo que ese es el factor determinante en este caso. Los beneficios sociales son varios, porque bueno, el principal es el del usuario, que es un mayor grado de independencia. También el de seguridad y también el de los requerimientos de cuidado externo, porque en el momento en el que, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos de quien adquiere las gafas, coge esa independencia extra, también le influye a la familia, también puede proporcionar, digamos, un nivel de tranquilidad un poquito más alto. Y con las próximas ampliaciones que queremos hacer al sistema, también los familiares se podrán comunicar y relacionar a través de aplicaciones de teléfono con las gafas y, en fin, hacer un entorno pues, que sea más seguro y que permita a la persona expandirse en sus actividades y en sus talentos y no gastar tanto tiempo en moverse por el mundo, que es muy complicado. La integración de gente invidente a la sociedad yo creo que es una cosa tremendamente necesaria y que hay que llevar más lejos todavía, porque conozco gente que es maravillosa y que podría hacer cosas fantásticas, y eso que en España y en Europa hay una conciencia y se están tomando iniciativas al respecto, pero hay países, por el mero hecho de ser ciego, eres menos que una persona. Y el mundo se está perdiendo gente brillante que podría aportar cosas fantásticas al mundo simplemente por una cuestión puramente funcional. Me parece súper triste. Entonces, ahí pueden cambiar muchas cosas. Y luego también a nivel económico, nuestro modelo es que, bueno, ahora mismo tenemos el primer modelo a la venta, pero queremos, según vaya pasando el tiempo y vayamos evolucionando en distintos modelos, que sean los propios usuarios y usuarias los que nos proporcionen su modelo antiguo y lo llevemos a un país en vías de desarrollo, por ejemplo.